Analizamos el tema, vamos a hablar de lo que sucederá el próximo domingo en Chile. Hacemos contacto con Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral y académico chileno. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, señor Silva. Buena tarde. Buenas tardes, Jesús. Un saludo a todos en el continente. Muy amable por su tiempo. Quiero empezar el diálogo con usted preguntándole dónde está la clave para que no se dé el escenario de la segunda vuelta y que exista un ganador el próximo domingo. Bueno, eso, si nosotros nos basamos en la encuesta principalmente, sería bastante complejo ver un triunfo de alguno de los 8 candidatos en primera vuelta, toda vez que ninguno de ellos se está acercando ni siquiera al 33-35% de apoyo, al menos en lo que informan las últimas encuestas publicadas en Chile hace una semana, porque ya luego comenzó la veda de publicación de datos. Entonces, con los últimos datos disponibles, sería difícil que viéramos un candidato ganar en primera vuelta, porque además eso no sucede hace más de 30 años. Es decir, en Chile, por lo general, el sistema presidencial hace que las primeras vueltas sean una especie de primarias o de elecciones donde la gente vota quizás por aquellos que tienen más afinidad personal, de alguna forma, y la segunda vuelta se trata ya de votar por proyectos más país y donde muchos ceden respecto a las ideas originales que pudiéramos tener. Los candidatos mismos también se amplían hacia el centro, buscan otras alianzas, y eso ha sido la tónica al menos desde el año 2000 hasta acá. Así que sería bastante complicado ver ese escenario. Lo que sí yo creo es que se va a ver claramente la segunda vuelta, que es la que todos esperan finalmente, que es la que va a decidir todo esto en diciembre. Claro, y eso me lleva a preguntarle entonces si se pueden dar alianzas, cómo serían esas alianzas dentro de los candidatos que se están presentando a esta primera vuelta el próximo domingo. ¿Quién ve usted aliado con quién de cara a la segunda vuelta? De cara a la segunda vuelta, primero tenemos una figura potente, en términos relativos, digo, que no alcanza la mayoría, ni siquiera el 30%, que es la candidata de continuidad del gobierno, la candidata del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una candidata que hoy día llega entre el 25-28% en los apoyos, ¿cierto? Y ella sería quien pasaría a la segunda vuelta. Sin embargo, tenemos, como ustedes bien presentaban ahí, tenemos un grupo bastante amplio de candidatos de centro a centro derecha. Menciono a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, a Evelyn Matei y eventualmente a Franco Parisi. De ellos 4 puede eventualmente ahí generarse alianzas, así lo han dicho algunos de ellos, entre ellos se han dicho que eventualmente podrían apoyarse unos a otros y por ahí podrían aparecer las futuras alianzas. Y esta alianza, considerando que el rango de votos, o al menos el rango de apoyo que tienen estos candidatos, según, insisto, la última encuesta publicada hace más de una semana, ronda algo así como el 55-58% de apoyo. Por tanto, se tendrían los votos más o menos necesarios para alcanzar la segunda vuelta y para alcanzar la victoria. Es decir, si bien el Partido Comunista esta vez lidera las encuestas con una candidata que fue ministra del actual presidente Gabriel Boric, todo hace ver, al menos en encuestas, que la segunda vuelta sería ganada por el candidato de la oposición. Cualquiera de estos 4 que eventualmente puedan pasar. Ahí dentro de esos 4, quien tiene la primera opción es José Antonio Kast, un candidato que ya es su tercer intento de llegar a la presidencia. Fue candidato independiente, formó un partido para fortalecerse hace 4 años atrás y hoy nuevamente con un partido mucho más institucionalizado llega a presentarse a esta elección presidencial. Entonces desde ahí podrían salir las alianzas para esta segunda vuelta de diciembre. Sí, Javier, le quiero preguntar por el impacto, porque también se van a elegir nuevos miembros para la Cámara de Diputados, se van a renovar algunos escaños del Senado, y ese impacto de esas elecciones también legislativas del Congreso, ¿cómo puede incidir en lo presidencial? Bueno, eso incide bastante, porque en el fondo nuestras elecciones parlamentarias, de diputados y de senadores siempre están permeadas por los candidatos presidenciales, es decir, los candidatos al Parlamento se toman la foto con el candidato presidencial de su partido. Y aquí aparecen muchas cosas, porque uno se empieza a dar cuenta de que hay candidatos de determinados partidos
que al ver que su candidata, por ejemplo, Evelyn Matei, está en muy baja en las encuestas, no se toman la foto con ella, no aparecen en los carteles con ella, aparecen básicamente solos en los carteles, y esto fortalece, por ejemplo, las figuras emergentes o a los que tienen mayor apoyo en encuestas, como por ejemplo la figura de José Antonio Kast o de Johannes Kaiser eventualmente, que los candidatos al Parlamento, al Congreso, buscan tomarse la foto con estos candidatos para favorecerse. Entonces, en el fondo ahí se genera una especie de sinergia, digamos, se generan economías de escala en alguna medida donde el candidato presidencial va acompañado de un candidato a diputado y eventualmente un candidato a senador, y la gente también en el fondo vota en el fondo en línea, es decir, voto por el candidato presidente, por el candidato a diputado y por el mismo candidato al Senado. Y eso hace que, por ejemplo, hoy tenemos un pacto parlamentario entre las figuras de la derecha, entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que llevan candidatos al Congreso bajo la misma lista parlamentaria. Eso indica que, en el fondo, estos dos candidatos van a actuar conjuntamente cuando cuando sus parlamentarios lleguen al Congreso, ¿cierto? Y eso, en alguna medida, da una mayor fuerza versus a otras fuerzas que en el fondo, a otros ámbitos, a otros partidos políticos que en el fondo o van más disminuidos o no tienen candidaturas presidenciales fuertes, como es el caso de la derecha tradicional, del llamado Chile Vamos, la centro derecha, ¿cierto? Cuya candidata ha venido con una baja sostenida en las encuestas desde junio hasta la fecha, y por tanto eso va a implicar también que estos partidos tengan una menor votación y menor cantidad de parlamentarios electos en este domingo. Sí, Javier, finalmente, agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24, quisiera que nos detuviéramos unos minutos para analizar un poco el tema del voto obligatorio. Voto obligatorio que inclusive lleva multa en dólares. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve, cree que puede funcionar? ¿Cree que esto puede ayudar a la democracia chilena? A ver, primero, en términos reales, el voto sigue siendo voluntario. Y esto es bien claro, porque en el fondo, persona que no va a votar son los municipios los que tienen que salir a cobrar la multa. 345 municipios tiene nuestro país y por tanto tienen que ser ellos los que tienen que ir a buscar a los vecinos. No hay nadie que esté detenido en elecciones anteriores, no hay nadie que haya estado en la cárcel por no ir a votar, no, hay muy poca gente que paga las multas porque finalmente uno va al juez y explica que, digamos, no tengo el dinero suficiente. Entonces, en el fondo, es una declaración de intenciones. Pero esta declaración de intenciones pega bastante fuerte en la gente se moviliza por ir a votar, teme pagar estos $100, ¿cierto? Y anteriormente eran incluso algunas penas de cárcel, dormir en las noches, qué sé yo, pero en el fondo la gente se moviliza. Y esto cambia totalmente, porque esta es la primera elección que tenemos con voto con estas características obligatorio, al menos desde el año 90 hasta acá, desde que Chile consolida el proceso democrático en el año 90, ¿cierto? Hasta acá, estas son las primeras elecciones con voto obligatorio o elecciones presidenciales. Y esto va a ser muy interesante porque en el fondo vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, ese votante que hoy no tiene interés en los procesos políticos, que no está interesado en ningún partido, pero que no quiere pagar $100 o no quiere verse frente al trámite de ir a un juez a justificarse por qué no fue a votar y por tanto va a ir a votar. Entonces, ya vimos cómo se han comportado en elecciones pasadas, en el último tiempo. Esta ley del voto obligatorio viene aproximadamente como del 2022. Recordemos que la última elección presidencial fue el 2021, por tanto es la primera elección con este nuevo sistema, y hemos visto en algunas elecciones con alta tasa de votos nulos y votos blancos, en elecciones locales principalmente. Pero estas elecciones presidenciales siempre generan una mayor efervescencia y eventualmente podría haber una mayor participación, es decir, mayor voto válido para distintos candidatos. Y ahí viene la incógnita, es decir, ¿cómo se va a comportar este elector que en el fondo es obligado a ir a votar, que no es alguien que está permanentemente socializado con los temas políticos, con la actualidad política, pero que no quiere pagar los $100, que no quiere hacer más trámite y, ok, va a ir ese domingo, va a hacer la fila media hora, va a votar y va a volver a su casa? ¿Cómo va a votar? Al menos algunas encuestas lo tienen más o menos trazado, que se inclinaría eventualmente a candidatos de derecha, pero en el fondo también pasa a ser un misterio porque creemos
vemos que se inclina a candidatos de derecha por cómo se ha venido comportando en los últimos 2 o 3 años, pero nada indica, digamos, que se vuelva a comportar igual. Entonces, en el fondo, igual hay un poco de incertidumbre respecto a los resultados finales que va a tener esta encuesta, esta elección el domingo en la tarde. Muy bien, él es Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadana Austral, académico también chileno. Gracias por estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Mucha suerte el próximo domingo, estaremos atentos haciéndole cobertura y seguimiento a los resultados en Chile. Muy amable. Muchas gracias, buenas tardes.